Destacar, y aquí decir, ¿no?, que la estructura ha sufrido en una de las zonas, pero que en principio no hay ningún tipo de duda de que no va a haber ningún colapso del edificio, es decir, los pilares de ciertas zonas, las zonas fundamentales, están en buen estado, ha aguantado bien lo que es la estructura. Ya lo han oído, el portavoz del Gobierno asegura que la estructura del edificio de Colores ha sufrido algún daño, pero en una parte muy específica. Esto garantiza que no hay riesgo de colapso. Ramírez también ha dicho que la práctica totalidad de los vecinos ya están realojados. No se puede dar una fecha fija para que puedan volver a sus casas, para que estas familias puedan volver a la normalidad. Mientras tanto, los técnicos de Fomento y la Policía Científica permanecen trabajando en la zona, que se mantendrá acordonada como parte de las medidas cautelares adoptadas por la ciudad. Buenas noches, noticias en la televisión pública. Como anunciara el presidente Vivas en su última comparecencia, el Gobierno de la ciudad estudia, en una de sus primeras tareas de legislatura, el coste de los servicios que presta la ciudad autónoma sin ser de su competencia. El objetivo es actualizar el dato y solicitar al Estado una compensación equivalente. No son de nuestra competencia, pero que los asumimos porque creemos que mejoramos la calidad de vida de los ciudadanos de Ceuta. Me refiero, por ejemplo, a toda la zona de embolsamiento para que los vehículos que se dirigen a la frontera o que van a pasar al otro país, que van a pasar a Marruecos, pues tengan una zona digna donde poder esperar a esas horas que hay que esperar para poder pasar a Marruecos. El Consejo de Gobierno ha aprobado una declaración de intenciones de la Consejería de Deporte para que se incluya en el proyecto de presupuestos del ICD para el próximo ejercicio una subvención de 4 millones de euros a la agrupación deportiva Ceuta. Una subvención nominativa de 4 millones de euros destinada a la agrupación deportiva Ceuta con el propósito de apoyar al proyecto deportivo del club en la temporada 23-24. No obstante, obviamente esta declaración de intenciones pues queda condicionada a su aprobación posterior por el órgano competente, que es el Pleno. Y atención, porque el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha anunciado la aprobación de la concesión de subvenciones a empresas de determinados sectores que contraten de forma indefinida en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. El PSOE de Ceuta ha sacado pecho asegurando que se trata de la tan demandada rectificación del decreto aprobado en enero por el que se modifican las bonificaciones en las cuotas a la seguridad social, una medida claramente lesiva para los intereses económicos de Ceuta. A esto, el Partido Popular ha reaccionado aclarando que lo aprobado hoy es un programa de incentivos para la contratación indefinida en algunos sectores económicos y que nada tiene que ver con las referidas bonificaciones. Los populares califican el referido anuncio como parche para disimular el entuerto creado por el gobierno de Pedro Sánchez con el Real Decreto que modifica el sistema de bonificaciones a la seguridad social. En definitiva, que no es verdad. Enseguida se lo contamos con detalle. Uno de los aspectos más preocupantes tras el incendio del pasado viernes en los bajos del edificio de Colores era el de evaluar el grado en el que el siniestro pudiera haber afectado a la estructura del edificio. Los técnicos de Fomento siguen trabajando en la zona y, a juzgar por lo dicho por el portavoz del Gobierno, está garantizado que no hay riesgo de que el bloque de viviendas colapse. Destacar, y aquí decir, ¿no?, que la estructura ha sufrido en una de las zonas, pero que en principio no hay ningún tipo de duda de que no va a haber ningún colapso del edificio, es decir, los pilares de ciertas zonas, las zonas fundamentales, están en buen estado. Ha aguantado bien lo que es la estructura, la soportable el incendio, un incendio muy grave, puesto que ha estado en muchas ocasiones, casi todo, mucho tiempo, ¿no?, por encima incluso de los 1000 grados de temperatura. Y que, como decía, ¿no?, a día de hoy pues los servicios técnicos poco a poco pues están haciendo las labores, puesto que es muy complicado por el calor y por el humo todavía que sigue desprendiéndose de la zona, pues la labor junto con la Policía Científica. Desde el área de Fomento se está elaborando un informe de medidas cautelares para garantizar la seguridad de los vecinos de la zona siniestrada, un informe del que se va informando continuamente tanto al presidente de la comunidad de vecinos como al responsable de la compañía de seguros.
Ese informe se está ya finalizando en el día de hoy, el cual habrá un decreto correspondiente que será trasladado y comunicado a la comunidad, la cual, pues a través ya de su seguro, pues deberá ir adoptando una serie de medidas, como he dicho. La principal de ellas, ir orientada a un informe patológico que va a determinar seguramente pues esas causas, ¿no?, sobre todo de cómo se encuentran los pilares, puesto que la actuación sobre todo hay que realizarla sobre el forjado, que prácticamente ha desaparecido, por así decirse, el forjado debido al incendio. Y a partir de ahí, pues también entregar, ¿no?, el correspondiente proyecto de ejecución y las actuaciones que deben desarrollarse. A estas medidas cautelares hay que implementar algunas más que se van a mantener en el tiempo y que tienen que ver, sobre todo, con la custodia tanto de la zona como de todo el edificio. Se va a mantener el perímetro de seguridad, lo que implica el corte en calle Real en el tramo actualmente que está vallado y el precinto de la acera de la calle Martín Cebollino. Se va a mantener, aunque ya hay que decir que hay vigilancia privada puesta por parte de la comunidad de propietarios, pero la policía local, mientras sigamos nosotros en estas medidas de emergencia y actuando dentro de lo que es el establecimiento y los servicios técnicos sigan inspeccionando y tener la calle cortada, va a haber presencia de policía local. Y en principio el local comercial, obviamente, a día de hoy se encuentra totalmente custodiado por la Policía Científica, la Policía Nacional, para hacer todos los trámites que son pertinentes. Y de la ciudad, pues bueno, también hemos dado un apoyo a la Policía Científica en cuanto a la retirada, ¿no?, de enseres y mobiliario que se encuentra en su interior, al objeto de poder facilitarle lo máximo posible todo el trabajo de investigación que a día de hoy pues ya sé que ya están en ello, ¿no? El Sindicato de Bomberos de UGT Servicios Públicos quiere agradecer el excelente trato, como así lo han calificado, que se les ha dispensado desde la Consejería a los bomberos durante el pavoroso incendio del edificio de Colores. Este agradecimiento va dirigido en primer lugar, dice la nota de prensa, al consejero de Presidencia y Gobernación, Alberto Gaitán, y al director general del área, Alfonso Conejo, y en general a todo el personal de la Consejería que se ha ocupado de que a los miembros del 6 no les haya faltado de nada durante la extinción del incendio. Añaden que del mismo modo que hacen público lo que les merece crítica, en esta ocasión quieren reconocer públicamente la preocupación de los responsables de la Consejería porque la Intendencia haya sido de sobresaliente para que no faltaran ni bebidas ni alimentos a aquellos que se estaban jugando la vida en ese incendio. Lo anunció el presidente Vivas en su última comparecencia, en la que explicó las prioridades de su gabinete para los primeros meses de legislatura. El Gobierno de Ceuta estudia, por ejemplo, el coste de los servicios que presta la ciudad autónoma sin ser de su competencia para, una vez actualizado el dato, solicitar al Estado una compensación equivalente. Es una de las tareas a las que se está dedicando este verano el Ejecutivo que preside Juan Vivas, como ha comentado a Radio Televisión Ceuta la consejera Kisi Chandiramani. No son de nuestra competencia, pero que los asumimos porque creemos que mejoramos la calidad de vida de los ciudadanos de Ceuta. Buena parte de esos servicios están vinculados al hecho de ser frontera. Un ejemplo, el de embolsamiento, que presta la ciudad en Loma Colmenar, la explanada en la que los vehículos aguardan su turno antes de alcanzar la frontera. Me refiero a todo el personal que atiende aquella zona, toda la compra de material que sea necesario, pues de aseos, de limpieza, de sombras, del material inventariable que está en aquella zona para delimitar los espacios, para las zonas de entrada, de salida. Todo eso lo asume la ciudad autónoma de Ceuta sin tener competencias para ello. Otro coste que está acarreando desde fechas recientes la singularidad fronteriza a la hacienda local es el que deriva del control Schengen. En la práctica ha implicado la presencia de seguridad privada en el paso del Tarajal y la paga el ayuntamiento. Igual que pasa en Barajas, donde la seguridad privada que ayuda a la Guardia Civil a hacer los servicios de seguridad, estoy segura que no los acomete o no los sufraga la Comunidad de Madrid ni el Ayuntamiento de Madrid, lo hace directamente el Estado, ¿no? Porque son las fronteras exteriores del Estado. De fechas no tan recientes data otro servicio, también costeado por la ciudad, aun tratándose de una competencia estatal. Se trata del convenio que anualmente suscribe con el Ministerio de Educación, que tiene un presupuesto de 3 millones de euros y mantiene a unos 80 profesionales en los centros educativos.
Este convenio empezó siendo sufragado en su totalidad por el Estado, eran 3 millones de euros, y ahora ya el Estado solo pone una parte mínima para atender una parte mínima de las escuelas infantiles, aproximadamente medio millón de euros. El resto, hasta 3 millones, lo pone esta administración. El Gobierno no rechaza que la ciudad siga adelante con estos procedimientos. Otra cosa distinta es qué administración debe hacerse cargo de la financiación. El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social, el Real Decreto por el que se regula la concesión de subvenciones a empresas de determinados sectores que contraten de forma indefinida en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Con esta medida se impulsa el desarrollo socioeconómico de las ciudades autónomas, según el Ejecutivo Central, en línea con los objetivos marcados en los planes integrales de empleo de ambas localidades. Las nuevas subvenciones, cuya cuantía complementa bonificaciones ya previstas, permiten alcanzar, dice la nota de prensa, el 50% de la cotización empresarial, incentivando la contratación indefinida en personas trabajadoras en actividades de alto valor añadido. La gestión de estas subvenciones correrá a cargo del Servicio Público de Empleo Estatal. Un parche. En eso es lo que dice el PP, y en eso es en lo que, según los populares, se traduce el programa de incentivos que les acabamos de contar para la contratación indefinida, que, según los socialistas, significa mantener el sistema de bonificaciones actuales a la Seguridad Social. Los populares consideran que el Gobierno ha movido ficha anunciando un régimen de subvenciones para disimular el entuerto creado por él mismo cuando en marzo aprobó un decreto que modifica el sistema vigente. Para el PP no es casual que, además, este anuncio se haga a 5 días de las elecciones y sin transparencia, puesto que hasta el momento no se ha dado a conocer el texto íntegro de la medida anunciada. Y advierten de que un régimen de subvenciones implica más cargas burocráticas y dependencia del Gobierno de turno. La legislatura autonómica acaba de empezar y la nacional ni tan siquiera eso, lo que no es impedimento para que en el Palacio de la Asamblea se vaya poniendo negro sobre blanco acerca de aquello que no se puede escapar. Entre esos asuntos, el que les acabamos de contar, uno de capital importancia para el gobierno del presidente Vivas. Desde 2004, contratar a un trabajador en Ceuta es más barato y además esa bonificación en las cuotas que las empresas pagan por sus empleados a la Seguridad Social tiene también repercusión en el salario de los trabajadores. Empezó limitado a unos pocos sectores económicos y, además de subir del 40 al 50%, se ha ido extendiendo a casi todos. Ahora peligra. Sobre todo y fundamental, que recuperemos nuestras bonificaciones a la Seguridad Social que nos han hurtado el pasado mes de marzo. Lo que ocurrió en marzo fue que el Gobierno de España aprobó una nueva norma que implica la sustitución del 50% de bonificación por una cantidad fija supeditada al tipo de contrato del trabajador. Nos han dicho continuamente que eso se iba a arreglar, se va a arreglar, se va a arreglar, pero han llegado las elecciones generales a menos de una semana y sigue sin arreglarse. Esa es la razón por la que el Gobierno de Ceuta no se fía. El temor a que quede en el aire una medida así tiene fundamento en los datos. Hoy tenemos más afiliados a la Seguridad Social que en marzo o febrero de 2020, es decir, un mes antes del cierre de la frontera. Según los últimos datos, son más de 23.300 los afiliados en Ceuta. De ahí la exigencia de que se mantenga. Lo que funciona, ¿por qué quitarlo? El Gobierno de Juan Vivas no solo aspira a su mantenimiento, sino a que esa bonificación, que beneficia ahora a unos 9.000 trabajadores ceutíes, sea todavía mayor. El Sindicato Médico de Ceuta ha alertado sobre la suspensión de las cirugías de retina en el Hospital Universitario a causa de la baja médica del exjefe de oftalmología, una situación que provoca la evacuación a otros centros de referencia de la península de aquellos pacientes que necesitan someterse a esta intervención. El Hospital Universitario de Ceuta ha suspendido todas las cirugías de retina vítreo en la ciudad a raíz de la baja médica del exjefe de oftalmología, por lo que los pacientes deberán ser evacuados a la península a centros de referencia de esta técnica quirúrgica. El Sindicato Médico de Ceuta ha denunciado que nos encontramos ante un nuevo ejemplo de la precariedad y el hundimiento de la sanidad de la ciudad por la falta de médicos especialistas y de servicios. Este tipo de operación supone una serie de técnicas muy complejas de microcirugía endoocular que se utiliza para tratar diversas enfermedades.
Se trata de una intervención de alta complejidad y fundamental para recuperar la visión en diferentes patologías, incorporada en Ceuta por el entonces jefe de oftalmología. El Consejo de Ministros ha autorizado al puerto de Ceuta a prestar servicios a buques pesqueros de terceros países. Se trata de una medida incluida en el plan estratégico que el Gobierno de España aprobó en octubre de 2022. Con Ceuta serán 30 los puertos españoles autorizados para la prestación de servicios a buques pesqueros, un gran avance que valoran desde la autoridad portuaria, sobre todo por la actividad de suministros que va a generar. Y la avería de los camiones de carga lateral de Trace ha suscitado las críticas de varios sindicatos. En principio, tanto la avería de estos camiones como la saturación de los trabajos de los mecánicos que deben solucionarla ha provocado que desde el sindicato Comisiones Obreras se denuncie que de esta mañana los operarios del servicio de limpieza viaria se hayan visto obligados a cargar con las manos las bolsas de los contenedores y transportarlas en camiones de enseres. Para este sindicato, Comisiones, se trata de una situación inadmisible que se solucionaría con la municipalización del servicio. Los operarios de Trace esta mañana han tenido que recoger las bolsas de basura de los contenedores con las manos y cargarlas en un vehículo de recogida de enseres, una situación provocada por la avería de los vehículos de carga lateral destinados a esta labor y por la saturación de trabajo de los mecánicos. La sección sindical de Comisiones Obreras en Trace ha denunciado esta situación que se complica más aún en días como hoy, cuando la ciudad se encuentra en alerta amarilla por altas temperaturas. Se trata de una labor que se realiza en el turno de noche y no ha podido hacerse hasta el momento, lo que deja contenedores llenos de basura y desprendiendo fuertes olores en las barriadas Juan Carlos I, Loma Colmenar, Los Rosales, Polígono Virgen de África y Avenida Reyes Católicos. Comisiones, que ha denunciado en reiteradas ocasiones la falta de mantenimiento de los vehículos, recuerda a Trace que está obligada a ofrecer a la ciudadanía un servicio de calidad, algo muy lejos de lo que ocurre en la actualidad, asegura. Unos problemas que el sindicato considera que se solucionarían con la municipalización del servicio. El sindicato Solidaridad también ha denunciado la dejadez de la empresa adjudicataria del servicio de limpieza, que ha provocado que los 3 camiones de carga lateral que se emplean para recoger la basura de los contenedores se encuentren paralizados por averías. Esto ha llevado a que varias barriadas de la ciudad amanezcan con los contenedores llenos y aceras repletas de bolsas de basura. El delegado del sindicato en el comité de empresa, Juan Montoya, lamenta que los trabajadores no dan abasto para llevar a cabo la recogida de basuras y reprocha a la empresa que mantengan camiones que continuamente se encuentran averiados, perjudicando así la calidad del servicio. Igualmente, desde el sindicato hablan de la municipalización del servicio como la solución a este tipo de problemas. Vox se ha referido este martes a sus propuestas en materia de empleo. Afirman que aliviarán las cargas a las empresas que contraten a españoles por tiempo indefinido con bonificaciones que en el primer año podrán llegar al 100%. Abogan por una inmigración ordenada y anuncian duras sanciones a quienes contraten inmigrantes en situación irregular. Vox propone reducir las cotizaciones a las empresas que contraten a españoles de manera indefinida, bonificando al 100% los nuevos empleos creados en un año para cualquier edad y al 50% en el segundo año. Esta formación anuncia que derogará la reforma laboral de Yolanda Díaz. En su lugar, se compromete a una nueva reforma que escuche a los verdaderos agentes sociales, afirma la candidata al Congreso por esta formación, Teresa López. Desde Vox también afirman que acometerán una subida salarial para combatir la pérdida de poder adquisitivo a consecuencia de la escalada de la inflación. Igualmente buscará garantizar una inmigración ilegal, ordenada y adaptada a las posibilidades del mercado laboral. Y anuncia duras sanciones con retirada de licencias incluidas a quienes empleen a inmigrantes sin permiso de residencia en condiciones de explotación. Asimismo, aseguran que combatirán la brecha maternal garantizando la igualdad de oportunidades,
bonificando el coste para el empresario durante el embarazo y durante cualquier baja relacionada con la maternidad. Durante las últimas horas, esta formación también ha informado sobre otros asuntos contenidos en su programa electoral, como los relativos a seguridad, defensa y vivienda. Ese programa recoge medidas como una nueva estrategia de seguridad nacional que integre defensa, interior e inteligencia para prevenir y evitar agresiones contra la integridad territorial de España. Asimismo, Vox vincula inmigración y seguridad y plantea que la ayuda internacional de España a países en vías de desarrollo se supedite a la colaboración con la política migratoria nacional. Facilitar a los militares, después de los 45 años, permanecer en la estructura de defensa y que el tiempo de servicio prestado en las Fuerzas Armadas sirva de mérito para el acceso al empleo público, con reserva de plazas incluida, son otros de los compromisos de Vox en defensa y seguridad. Por otra parte, el partido con el que Teresa López se presenta al Congreso ha prometido igualmente reformar el Código Penal y las leyes de enjuiciamiento criminal y civil para proteger a los propietarios de viviendas frente al movimiento Ocupa. En el capítulo de vivienda, Vox también plantea eliminar el IVA en la adquisición de la primera vivienda y recuperar la deducción por vivienda habitual en la declaración de la renta, revisar y rebajar los tributos y cargas en el proceso edificatorio para impulsar la construcción de pisos sociales es otra de las apuestas con que Vox concurre en las elecciones del 23J. El Partido Popular se ha reunido en esta recta final de campaña con representantes de la Facultad de Ciencias de la Salud, de la Facultad de Educación, Economía y Tecnología y del Centro Asociado de la UNED para tratar las expectativas de futuro y crecimiento del campus, que pasarían por el incremento de la oferta y la mejora de la financiación. El candidato al Congreso del Partido Popular se ha reunido esta mañana con representantes del campus universitario para tratar las posibilidades de futuro que tiene Ceuta ante un panorama general en el que el sistema universitario español está sufriendo un proceso de descentralización como consecuencia de la LOSU. Es una ley que desde luego no soluciona ninguno de los problemas de las universidades españolas, ni tampoco va a ayudar a un mejor posicionamiento de la universidad española en el panorama internacional, ya que además ha estado marcada por la influencia de los socios separatistas del gobierno. El campus de Ceuta mira al futuro con la intención de llevar a cabo una expansión universitaria que beneficie también a la propia ciudad. Con notable interés en la posibilidad de incrementar la oferta universitaria en nuestra ciudad por el impulso que además conllevaría a el consumo interno y el desarrollo económico de la ciudad. Ese incremento de la oferta podría traducirse en la implantación del grado en Podología y diversos posgrados en la Facultad de Ciencias de la Salud. Ya durante esta tarde, y con la presencia en Ceuta de la portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, los candidatos del PP han mantenido una sectorial con la Confederación de Empresarios y la Cámara de Comercio, que valorarán en la jornada de mañana. Una jornada en la que también mantendrán dos sectoriales a lo largo de la mañana, en este caso con enfermeros y con médicos. En esta reunión de esta tarde también ha estado presente el presidente del partido y de la ciudad, Juan Vivas. En estos momentos los populares están celebrando un acto de campaña en la Plaza de África. El primero en intervenir, lo estamos viendo ya en pantalla, es el candidato al Congreso, Javier Zelaya. Posteriormente tiene previsto intervenir el presidente del partido, Juan Vivas, y cerrará el acto Cuca Gamarra, la portavoz de los populares en el Congreso. Los meses de la huelga, pero desde luego nos tiene presente en su pensamiento. Y bueno, por supuesto, pues nuestra secretaria general lo mismo, tampoco le faltó la mención a Ceuta y Melilla en su intervención y su compromiso. Bueno, quería hablaros, aparte del debate que todos vimos, ayer tuve la oportunidad de ver un documental, un cortometraje llamado El Autócrata. No sé si alguno de vosotros ha tenido ocasión de verlo, porque realmente está previsto su estreno en estas fechas y ha sido demorado, parece ser que porque... Pues ese es el acto en directo del Partido Popular, acto electoral en el que, como decimos, va a intervenir para cerrarlo la portavoz en el Congreso de visita hoy en nuestra ciudad, Cuca Gamarra. Y la secretaria de Política Internacional y Cooperación al Desarrollo del PSOE también se encuentra hoy de visita en la ciudad para tomar el pulso a esta campaña y pedir el voto que le permita al Gobierno socialista consolidar, ha dicho, las políticas iniciadas en esta legislatura. La secretaria de Política Internacional y Cooperación al Desarrollo del PSOE ha aprovechado su visita en Ceuta para anunciar dos asuntos aprobados en el Consejo de Ministros de hoy.
Por una parte, la creación de la Oficina Técnica para la puesta en marcha de los planes estratégicos de Ceuta y Melilla y por otra, nuevas retribuciones cuya cuantía complementa bonificaciones previstas y alcanzar el 50% de cotización empresarial, incentivando la contratación indefinida de personas trabajadoras en actividades de alto valor añadido. Una aprobación que los socialistas ceutíes se encuentran celebrando en esta jornada. Hemos trabajado, lo hemos conseguido y el logro es nuestro. De otra manera, lo único que prácticamente tendría que decir es que los ciudadanos tienen que elegir entre el avance, la consolidación de derechos, el nuevo modelo económico, moderno, de liderazgo, ante el retroceso, la derogación y evidentemente los recortes. Jalul ha acudido hasta la ciudad para mantener un encuentro con militantes y simpatizantes y tomar el pulso de esta campaña en Ceuta, que ya encara su recta final. Miedo real a lo que puede ser un gobierno de PP y Vox, una derecha súper radicalizada hacia la extrema derecha, y además lo estamos viendo con ejemplos claros, que esto no son suposiciones. Han mentido con dejar votar a la lista más votada, porque nosotros la teníamos en Canarias, en Extremadura y en Valencia, como bien sabéis, donde han hecho gobiernos con Vox, eliminando derechos, banderas LGTB, creen que no hay violencia de género sino intrafamiliar y que todo es ideología de género, por lo tanto ya están demostrando de lo que son capaces, poca gestión y pocos derechos y libertades para las personas, los españoles y las españolas. La también candidata al Congreso no ha perdido la oportunidad de pedir el voto para el PSOE para consolidar las políticas iniciadas en esta legislatura por el Partido Socialista. Hemos hecho un gran trabajo en esto, seguiremos en ello y estamos aquí pues también para solicitar, ¿no? Como no puede ser de otra manera, el voto útil para el Partido Socialista el próximo domingo. La agrupación deportiva Ceuta ha perdido 5-2 contra el Sevilla en partido jugado en Montecastillo, en Jerez de la Frontera, a puerta cerrada, finalizado hace unos minutos. Se trata del primer encuentro de pretemporada del conjunto ceutí frente a un combinado hispalense algo más rodado y clasificado para la Champions League. Se adelantó el Sevilla a los 25 minutos por mediación de Tecatito. 2 minutos después amplió distancias el equipo de Mendilibar gracias al gol de Rafa Mir. Pablo, de tiro cruzado, recortó diferencias al borde del descanso. En la segunda parte, 3 tantos sevillistas y 1 del Ceuta, obra de Hoyos, dejaron el marcador en el definitivo 5-2. Mañana les ofreceremos un amplio resumen de este encuentro, primer encuentro de pretemporada del Ceuta, de la agrupación deportiva Ceuta, que se ha quedado sin fichas ya para jugadores mayores de 23 años con la contratación este lunes del delantero Cristian López. No obstante, el club blanco piensa incorporar a un tercer portero sub-23 para poder fichar a otro jugador mayor de esa edad, que sería otro delantero. Y aún no descarta que sea Rodrigo Ríos, aunque este se está pensando una tentadora oferta de Qatar. La agrupación deportiva Ceuta hacía oficial este lunes su 10º fichaje para la próxima temporada, el del veterano delantero centro Cristian López, que en la última temporada ascendió a Segunda División con el Club Deportivo Eldense, aunque no tuvo demasiado protagonismo en el equipo alicantino, con el que jugó 690 minutos en 24 partidos, 7 de ellos de titular, y marcó 3 goles. El delantero ilicitano, que llegó al Eldense procedente del Aris Salónica de la Primera División griega, jugó con anterioridad en el Cartagena y la Unión Deportiva Las Palmas, ambos en Segunda División, en el Lens de la Ligue 2 francesa y en el Burgos, el Atlético Baleares, el Valencia Mestalla y el Real Madrid Castilla, todos de Segunda División B. Con el fichaje de este ariete de referencia, el Ceuta se ha quedado sin licencias libres para jugadores mayores de 23 años, pero el club blanco piensa incorporar a un tercer portero sub-23 para poder así fichar a otro jugador mayor de esa edad, que sería otro delantero. Y aún no descarta que este pueda ser Rodri Ríos, aunque este se está pensando una tentadora oferta de Qatar. El presidente del Ceuta, Luay Hamido, estuvo hablando este lunes con el delantero de cara a su posible renovación, pero Rodri sigue sin decidirse. El Ceuta pretendía que el goleador le dijese ya definitivamente si aceptaba o no su oferta, pero lo cierto es que el futbolista sigue dándole vueltas a su futuro y el club blanco, aunque no le cierra la puerta, está dispuesto a ir a por otro delantero si se le presenta la oportunidad de firmarlo.
El Consejo de Gobierno ha aprobado una declaración de intenciones de la Consejería de Deporte para que se incluya en el proyecto de presupuestos del ICD para el próximo ejercicio una subvención de 4 millones de euros a la agrupación deportiva Ceuta. Una declaración de intenciones para que sea incluido en el proyecto de presupuesto de 2024 del ICD una subvención nominativa de 4 millones de euros destinada a la agrupación deportiva Ceuta, con el propósito de apoyar al proyecto deportivo del club en la temporada 23-24. No obstante, obviamente, esta declaración de intenciones pues queda condicionada a su aprobación posterior por el órgano competente, que es el Pleno, si así lo estima conveniente para la aprobación de presupuestos. Además, también se ha llevado a cabo la aprobación del convenio de colaboración con el Club de los Delfines de Ceuta, con el objetivo de subvencionar los gastos de gestión y desarrollo de la Escuela Deportiva de Piragüismo, que tiene unas 45 plazas, la campaña de verano, con 112 plazas, y el Centro de Especialización Deportiva de Piragüismo durante el presente ejercicio. El ICD destinará a este acuerdo, este convenio, una partida de 212.000 euros, que posibilita igualmente contar con 1.075 plazas para las actividades en horario escolar y que suma un total de 27 deportistas en competición. Las edades de estos beneficiarios comprenden desde los 8 años hasta la edad adulta. La Real Federación de Fútbol de Ceuta, el Departamento de Responsabilidad Social y Sostenibilidad de la Federación Española y la Asociación Autismo Ceuta se han reunido para coordinar un trabajo conjunto con objeto de promover la participación de personas con autismo en actividades de la territorial ceutí y colaborar en la visibilización del autismo. Para ello se cederán las instalaciones federativas y se contará con profesionales, así como la posibilidad de asistir a partidos de las distintas selecciones nacionales, entre otras iniciativas. La Unión África Ceutí ya conoce el calendario de Liga en Segunda División para la próxima temporada, la quinta consecutiva de los blanquinegros en la categoría de plata del fútbol sala nacional. El equipo unionista empezará la competición en la pista del Bisontes Castellón el 23 de septiembre. El primer partido de los ceutíes en casa será contra el Barcelona Athletic el 30 de septiembre. Los caballas cerrarán la Liga en casa ante el Leganés el 11 de mayo del año que viene. La Unión África Ceutí tiene prácticamente cerrada su plantilla para la próxima temporada, la quinta consecutiva en la segunda división del fútbol sala. La nueva plantilla de la Unión África Ceutí para la próxima temporada, que será la quinta consecutiva de los blanquinegros en la segunda división del fútbol sala nacional, está prácticamente cerrada. De hecho, el club unionista tiene previsto hacer un último fichaje más para rematar un plantel al que ya se han incorporado 5 jugadores nuevos. Los fichajes realizados hasta el momento son el portero Rafa López del Mengíbar, los cierres Dela del Leganés y Daniel Fernández, cedido por el Viña al Bali, los alas Ramón Vargas del Bisontes Castellón y Sergio Barona, cedido por el Inter Movistar, además del entrenador madrileño Anto Fernández, que ha dirigido en los últimos años al Inter Movistar B. De la pasada temporada continúan el portero Germán, Víctor Arévalo, Nacho Torres, Cristian Rubio, Abraham y Anuar, y han causado baja Hugo Alonso, Manu Orellana, Everton, Marco Mandado, Lucas Franchini, Pau Recasens y el entrenador Tomás de Dios. Joaquín, que estaba cedido por el Palma Futsal, no ha respondido a la oferta para que siguiera, por lo que el Ceutí no cuenta con él. Es decir, el equipo caballa tiene en estos momentos en plantilla 11 jugadores, a los que se sumará el pívot que pretende fichar y Sufian, si es que su estado físico es óptimo tras la grave lesión de rodilla que le mantuvo prácticamente sin jugar durante toda la pasada temporada, salvo apenas unos minutos en los últimos encuentros. Anto Fernández tiene previsto que hagan la pretemporada a sus órdenes varios jugadores de los equipos filiales del club, tanto el de tercera división como el de división de honor juvenil. El Ceutí empezará la pretemporada el miércoles 16 de agosto. Los blanquinegros tienen cerrados 4 partidos de preparación fuera de la ciudad. El 26 de agosto en la pista del Jerez de Segunda B, el 2 de septiembre frente al Luma Antequera, conjunto recién descendido a Segunda División, el 9 de septiembre contra el filial del Betis de Segunda y el 16 de septiembre contra el Atlético Mengíbar, equipo recién ascendido a la categoría de plata. La tenista ceutí Olga Parres junto a la alicantina Lucía Cortez se han proclamado subcampeonas en dobles del torneo internacional Ciudad de Don Benito, dotado con $25.000 en premios.
En una final muy disputada, muy equilibrada, la pareja española desaprovechó 2 bolas de set en la primera manga, circunstancia aprovechada por sus oponentes, las sudamericanas Erazo y Lamakine, que se impusieron 10-8 en el tie-break en el primer set y remataron en el segundo con un 6-4. Los torneos de aficionados McDonald's y Grupo Ecos, el Crazy Tennis, el Open Internacional Femenino Ciudad de Ceuta y el Máster Marca Junior Sub-18 y en categorías inferiores pondrán el broche a la temporada 2023 del tenis de Ceuta. Con la junta directiva renovada y a falta de 5 torneos para el final de las competiciones de la Federación de Tenis de Ceuta 2023, el presidente de la territorial ceutí destaca la dificultad que supone mantener un calendario de pruebas tan competitivo. Requiere de muchos recursos, no solamente económicos, sino también de infraestructura, de personal, pero seguimos trabajando, ¿no? Seguimos trabajando con mucha ilusión, este año con el incremento del ITF, el Internacional Femenino, y poco a poco pues seguir dando a todos los ceutíes el mejor tenis posible aquí en nuestra ciudad. A la vuelta del verano, el primero de los torneos a celebrar en nuestra ciudad será el Open Internacional Femenino Ciudad de Ceuta, que se disputará en las pistas del Club Loma Margarita del 16 al 24 de septiembre. Es un torneo internacional femenino, este año aumentado en dotación económica, que eso supone que vendrán a Ceuta jugadoras por entre el 200 y 400 del mundo, un $25.000 del World Tennis Tour, y donde intentaremos que esa semana disfrutemos del tenis en Loma Margarita. En la nueva junta directiva, Miguel Vallejo será el responsable del comité de tenis playa, así como de la modalidad del touch tenis. Nosotros seguimos trabajando con el touch tenis, de hecho en las escuelas todos los alumnos que comienzan en el tenis hasta los 8 o 9 años empiezan en esa modalidad deportiva, que es una modalidad muy sencilla para poder empezar con el tenis. De hecho estamos trabajando ya para que en la primera semana o segunda de septiembre, antes del torneo internacional femenino, podamos organizar una prueba aquí en nuestra ciudad nuevamente de este circuito del touch tenis. Tras el éxito logrado por el espaldista ceutí Alejandro López en el Campeonato de España de Natación en categoría alevín, con una plata y un bronce, este fin de semana es el turno de los nadadores ceutíes del Club Natación Caballa, Pablo González y Lara Gallardo, que van a disputar en Sabadell el Campeonato de España infantil en la modalidad de braza. Vamos a conocer la previsión del tiempo para los próximos días. Mañana alcanzaremos la temperatura máxima más crítica de esta alerta amarilla por altas temperaturas. Entre las 2 y las 3 de la tarde llegaremos a los 35 grados, con viento de poniente y cielo despejado. El jueves decaerá la temperatura, aunque con una máxima aún por encima de los 30 grados. La mínima también seguirá por encima de los 20. Continuaremos con poniente y algún intervalo nuboso. Pues hasta aquí cuanto les teníamos que contar con respecto a la actualidad de Ceuta. Mañana llegarán más noticias y estaremos aquí para contársela. Pasen buena noche. Adiós.